Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas del Señor. Le invito a que abramos nuestras escrituras en el libro de Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1 es el libro que estamos estudiando con la misericordia del Señor. Domingo que tenemos oportunidad, estamos viendo, ¿cierto?, los 12 profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, los que escribieron, ¿cierto?, más poco, pero dentro de ello hay una gran enseñanza. Ya hemos visto anteriormente a Abdías, ahora ya por tercera vez estamos viendo este libro de Nahum. Nahum, capítulo 1, y estudiaremos desde el versículo 6 al versículo 9. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nahum, capítulo 1, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Amén. Padre amado y bendito Dios, clamamos a ti delante de tu presencia para que su palabra pueda llegar a cada uno de nosotros. Creemos que no podríamos permanecer delante de su presencia si no fuera por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Te suplicamos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mis labios, Señor, para que tu palabra y tu enseñanza pueda fluir y llenar nuestros corazones. No solo nuestros vientres necesitan ser llenados, Señor, con alimento físico, sino que nuestros corazones necesitan ser llenados con tu palabra. Permítanos, Señor, como dijeron los discípulos, Señor, danos siempre de este pan. Padre amado, danos de este pan, Señor, que es tu palabra, del alimento para nuestro ser, de aquella escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Glorias sean dadas a nuestro Dios, a nuestro Señor. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas. Por la misericordia del Señor hemos estado estudiando este libro de Nahum, cuyo nombre significa consolación o consuelo. Este libro tiene una importancia tan grande para los cristianos y para el pueblo de Israel, porque era un consuelo en un momento difícil en el cual aquel pueblo estaba atravesando. Era un momento difícil porque los asirios estaban atacando la ciudad de Jerusalén, estaban atacando, ¿cierto?, también las ciudades de Samaria, estaban afligiendo al pueblo de Dios. Pero este profeta Nahum deja una esperanza, y esa esperanza es que los enemigos de Dios van a pagar. Esta carta deja un consuelo de que los enemigos de Dios tendrán que pagar, y los enemigos de su pueblo tendrán que pagar las consecuencias de la ira vengadora de Dios. Hemos visto cómo son las características de esa ira, viendo el verso 2, el cual dice: Jehová es Dios celoso, Jehová también es un Dios vengador, Jehová es lleno de indignación, Jehová se venga de sus adversarios, Jehová guarda enojo para sus enemigos, Jehová es tardo para la ira, Jehová es grande en poder, Jehová no tendrá por inocente al culpable,
Jehová marcha en la tempestad, Jehová marcha en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Esta palabra, utilizando, ¿cierto?, de manera poética, empieza a mostrar cómo es la ira del Señor en contra de sus enemigos. Que Él sea tardo para la ira nos muestra la misericordia que el Señor también tiene con sus criaturas. No tenemos a un Dios que solo está enojado, sino que también tenemos un Dios que es tardo para la ira. Él podría, como lo hemos dicho, destruirnos en un instante, pero Él por su misericordia nos ha preservado la vida. Como dice de Jezabel en el libro de Apocalipsis, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. El Señor, ¿cierto?, como dice Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Ezequiel también nos muestra que el Señor no quiere la muerte del impío, el Señor quiere que se arrepienta. Pero a contrario de eso, aunque el Señor les dé tiempo, ellos no quieren arrepentirse, ellos no quieren para Dios. Usted dirá, ¿por qué el Señor quiere hacer ese juicio sobre Nínive, que es la capital de Asiria? ¿Por qué el Señor manda esa venganza en contra de una ciudad, en contra de un pueblo? Debemos entender que Nahum y Jonás se estudian los dos, ¿cierto?, de manera paralela. Jonás, aproximadamente entre 100 a 150 años, predicó en Nínive antes de que Nahum anunciara con esta carta, esta predicación. En el caso de Jonás, que tuvo 100 o 150 años antes de Nahum, anunció la profecía sobre Nínive y Nínive se arrepintió. Aquella ciudad asiria, desde los más niños a los más viejos, proclamaron ayuno, hasta el rey, todos ellos se arrepintieron. Pero pasaron 100 años y la historia volvió a repetirse. Aquellos asirios volvieron a ser tan malos como lo eran antes. Y no solamente eran malos, sino que tocaron a lo que el Señor más ama, que es su pueblo. Entonces, cuando hablamos de que el Señor ejecuta su ira, cuando el Señor ejecuta su venganza, cuando el Señor ejecuta sus juicios, no es algo al azar. No es que el Señor en un día se levantó enojado y quiso destruir una nación, sino que esta nación fue haciendo méritos para ser arrasada y destruida de esta manera. Fue acumulando el enojo del Señor hasta que el Señor le dio su merecido. Esta ciudad de Nínive, capital de aquel imperio asirio, es una muestra para lo que las personas viven hoy en día. Tal como aconteció con Nínive, va a acontecer con este mundo pecador, con este mundo impío que no quiere volverse al Señor. En ese contexto también vimos la vez pasada que el Señor amenaza al mar, el Señor lo hace secar, el Señor angosta los ríos, aún, ¿cierto?, aquel verde Basán es destruido, aún las flores del Líbano tan hermosas son hechas nada. Los montes tiemblan delante del Señor y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Mientras muchos en el internet andan haciendo videos diciendo que hay tales países que pueden modificar la naturaleza y lograr terremotos, la Biblia nos muestra que el que tiene el control sobre la naturaleza es el Señor. Amén. Y cuando vienen los terremotos, y cuando vienen las tempestades, los huracanes, los torbellinos, el Señor marcha sobre ellos. El Señor camina sobre esas cosas. El Señor manda todas estas cosas para que la gente tome conciencia de que hay un Dios, para que la gente tome conciencia de que hay alguien más grande que ellos en los cielos. El Señor utiliza todas estas cosas. Y cuando vienen estas catástrofes, ¿cuántas personas
dicen: ay, Dios mío, ¿cuántas personas son llenados sus corazones de un profundo miedo? Aunque la tecnología ha crecido, aún esos miedos siguen, porque todavía no podemos controlar la naturaleza. ¿Qué hacían las antiguas civilizaciones contra las inclemencias del tiempo y todas estas cosas que no podían controlar? Ellos las trataban como un Dios, le ofrecían sacrificio a estas cosas, porque ellos sabían de que esas cosas eran más grandes que ellos. Pero la Biblia nos muestra un Dios que aún ordena esas cosas. La Biblia nos muestra un Dios que aún las imponentes olas del mar las controla. Como dice el libro de Job, el Señor le ha puesto límite a lo que son el mar. Es maravilloso ver esa foto donde usted ve el Atlántico y el Pacífico y ninguno se pasa de su límite. Porque el Señor ha trazado esos límites y aún ordena el gigantesco mar. Aún ordena este planeta, el cual gira sobre su eje. El Señor es el dueño de todas las cosas. Los seres humanos tiemblan ante estas cosas, pero Dios camina sobre esas cosas. Hemos visto cómo el Señor, cuando vino en un cuerpo humano, cuando se manifestó Jesucristo nuestro Señor, estaba en esa tormenta, Él dormía. Los discípulos se desesperan, el Señor sale a la popa de este barco y puede reprender al mar, puede reprender al viento y le pueden obedecer. Aquellos exclamaron: ¿quién hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entendían que era alguien diferente, entendían que era alguien que tenía el control sobre lo que el ser humano aún no ha podido controlar lo más. Entonces, hablando de una manera poética, Nahum, esta profecía, nos expresa la grandeza y el poder de Dios. Un poder que debiera hacernos temblar. Pero hoy en día las películas y toda la ciencia ficción ha querido normalizar estas cosas para que usted ya no sienta miedo. Tenemos una humanidad cada vez más insensible. Una humanidad que quiere creerse más grande que todas estas cosas. Y por eso, ¿a qué punto ha llegado la humanidad? Que no teme hasta que estas cosas vienen. Y no temen hasta que le venga ese juicio sobre ellos. Porque pueden ver que estas cosas acontecieron a millones o a muchos kilómetros y ellos no sienten miedo. Pero cuando viene y destruye su casa, ahí sienten miedo. Cuando viene y muere su familia, ahí sienten miedo. Por eso la insensibilidad debemos irla despojando de nosotros y debemos ir entendiendo el poder que tiene nuestro Dios. Es en ese contexto que entra el versículo 6, el cual estudiaremos hasta el verso 9 por la misericordia del Señor. Entendiendo estas cosas, esta breve reseña de lo que hemos visto, se hace la pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? El uso de la retórica interrogativa. Recuerden que esta es una pregunta retórica en forma de pregunta. Cuando hablamos de preguntas retóricas, estamos hablando de preguntas que tienen respuesta, porque el contexto mismo nos dice: el Señor tiene el poder sobre todo. Entonces, hace esta pregunta: ¿quién va a permanecer delante de su ira? Esta pregunta retórica viene con un tono sarcástico, viene con un tono de sarcasmo para el ser humano, para humillar su soberbia, para humillar su orgullo, y le dice de manera sarcástica: ¿quién permanecerá delante de su ira? Nadie debiera resonar en nuestra mente. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Este texto nos muestra lo insignificante que son los enemigos de Dios ante el poder incomparable de Dios. Los enemigos son sumamente insignificantes delante del Señor. Ni con todas sus armas, ni el poder del mismo diablo con todo su infierno pueden hacer algo. Pues aún Cristo le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor no dijo: a lo mejor lo puede pasar. Dijo: no van a prevalecer.
Porque el Señor tiene el control sobre todo. Nunca olvidemos eso. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. Sobre nuestra vida, sobre la hormiga que va pasando, ¿cierto?, en algún lugar de este terreno. El Señor tiene el control de todo, de las hojas de los árboles, de todo lo que hay en el universo creado. El Señor tiene el control total sobre su creación. ¿Y quién podrá hacer sus enemigos? Por eso entendimos que si bien el diablo tiene un conocimiento, si bien los seres humanos tienen algún tipo de conocimiento y su ciencia, aún que tienen esas cosas, ellos son tan necios y tontos que se rebelan contra lo más grande. ¿Se fijan? ¿Cómo una persona con tanto conocimiento puede decir Dios no existe? Eso lo hace ser tonto porque está negando lo innegable. ¿Cómo gente con tanta soberbia y orgullo puede levantar su puño al cielo y culpar a Dios de lo que le pasa, en vez de decir, me merezco esto y mucho más? ¿Quién podrá prevalecer contra el Señor? ¿Quién permanecerá delante de su ira? Veamos cómo 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, el apóstol Pablo nos muestra la insignificancia del hombre y aún de los enemigos de Dios. Por eso entendimos lo que Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quieres ser sabio? Tema al Señor. Tema al Señor si quieres ser sabio. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice en las Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de su naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se fija que el hombre, queriendo imponer su propia justicia y su propia verdad, el hombre creyéndose tanto delante de los ojos de Dios, puede ser reducido a la nada y puede ser entregado por Dios a una mente reprobada. Cuando hablamos de mente reprobada, me gusta cómo la expresa la versión antigua del 909, dice una mente depravada. Si se va al griego, es una mente que no funciona, una mente que no está cuadrando lo que está haciendo. Por eso usted puede ver cómo la homosexualidad está proliferando de una manera tan grande hoy en día. Porque es una mente que no está funcionando. Personas dicen es que cada uno tiene derecho de ser lo que cree que pueda ser. Algunos se han creído ser un perro, otros se han creído ser, ¿cierto?, una serpiente modificando sus cuerpos. Otros, siendo mujer, se creen hombres y siendo hombres se creen mujeres. Pero la naturaleza misma nos enseña las cosas. No es lo que yo crea que soy. Soy lo que soy por medio de lo que la naturaleza ha plasmado en nosotros. Aún la misma hormiga no pudiera creerse un perro, porque si la hormiga lo creyera eso, ¿cierto?, sería ilógico. Pero los seres humanos, creyendo ser tan sabios, se han hecho necios. Y esa necedad los ha llevado a esta perdición, a una mente que no funciona. Verso 22 de Romanos 1 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Si podemos ver cuánta sabiduría hay hoy en día, cuántos libros, cuánto conocimiento está al alcance de nosotros. Cuando creíamos, hermanos,
Los griegos, grandes pensadores, decían que el hombre iba a llegar a su plenitud más grande cuando cada persona tuviera el conocimiento a su alcance. Hoy en día el conocimiento está a nuestro alcance y nos hemos vuelto más inteligentes. Absolutamente no. La inteligencia, la educación, muchos creen que va a hacer grandes seres humanos, pero esas cosas, aunque pueden ayudarnos por un momento, no sirven para nada en un corazón perverso y sucio. Por eso podemos profesar ser muchas cosas, pero en realidad no somos nada sin el Señor. No somos nada sin el Señor. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 1, verso 25. 1 Corintios 1, versículo 25. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Se fija que no solo el profesar ser algo, el profesar ser un sabio, alguien que tiene un gran conocimiento, o alguien que tiene una gran capacidad, un gran poder, nos puede alejar de las cosas del Señor, sino que también la palabra del Señor, haciendo una comparativa, dice que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Haciendo una comparativa, lo más tonto de Dios, si lo pudiéramos decir, lo más de poco entendimiento que tiene Dios, es lo más elevado de los hombres. Con esto no quiere decir el apóstol Pablo que Dios en algún momento tiene poco conocimiento, sino que está queriendo decir, el hombre no es nada. El hombre no es nada. Su conocimiento no es nada. Su sabiduría no es nada delante de Dios. Porque aún lo más débil de Dios parece ser para los hombres algo tan fuerte. Dios le basta mover solamente su dedo para poder hacer algo, mientras nosotros no podemos mover más allá de nuestro propio peso. El Señor tiene un gran poder, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El apóstol Pablo nos muestra que lo más elevado de los hombres es lo más bajo de Dios. Es decir, cuán insignificantes somos. Aún los más poderosos, seres creados, se muestran con terror delante del poder de Dios. Cuando somos expuestos ante el poder de Dios, aún las personas que creen ser, mire, vamos al libro de Sofonías, que creen ser más poderosas, que creen ser lo máximo, son reducidos a la nada. El libro de Sofonías, capítulo 1, Sofonías capítulo 1, versículo 14, dice así la Escritura: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Recuerde que esta palabra valiente en el hebreo significa poderoso. En el día del Señor, en el día en el cual Él ejecutará los juicios, aún los poderosos, como lo vimos en Apocalipsis, aún la gente que lo tenía todo, esos comerciantes van a llorar cuando vean que todo lo que ellos trabajaron, cuando vean que todo lo que ellos se esmeraron por grandes etapas de sus vidas son reducidas a escombros. Llorarán al ver sus pertenencias dejadas a la nada. Aquellos que hoy en día, hermano, cuando les toca presentarse ante un juez, hablo de los poderosos y ricos de esta tierra, creen comprar al juez con un poco de dinero,
¿Pero usted cree que podrán comprar al Rey de Reyes? ¿Cómo serán reducidos a la nada esos poderosos? Cuando dice el libro de Apocalipsis que le dirán a las peñas caer sobre nosotros para huir de la ira del que viene. Ellos preferirían morir ahí que salir de ahí y quedar expuestos ante la ira y el castigo de Dios. ¿Qué son los poderosos? Y vemos hoy día gente tan agrandada, hermano. Gente que pasa por la calle y se cree tanto con una pistola en su mano. Gente que se cree tanto con un arma. Gente que se cree tanto con las cosas que tiene. Pero el Señor en un instante lo puede reducir a la nada. Por eso, hermanos y hermanas, debemos entender y dimensionar en alguna manera dentro de nuestro entendimiento el poder de Dios. Que es algo que nos supera, que es algo que nos humilla, es algo que nos lleva a temer su nombre. Volviendo a este libro de Nahum, dice la palabra del Señor en el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Nadie. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Cuando hablamos de este tipo de lenguaje, estamos, según las figuras literarias, hablando de la poesía profética. Esta es parte de la poesía profética. Pretende que el lector se imagine lo dicho y así lo asocie con lo que se está diciendo. Entonces la figura retórica que está, la figura poética que está utilizando aquí el profeta, está diciendo su ira se derrama como un fuego, para que pensemos y dimensionemos con cosas que podemos entender. No sé si usted ha visto en la televisión cuando un volcán avanza con su lava y se lleva absolutamente todo. Así la ira del Señor es capaz de derretir absolutamente todo lo que esté a su paso. Y no hay quien pueda hacerle frente, como nadie puede hacerle frente a un mar de lava viniendo sobre sí mismo y sus pertenencias. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las penas. Por Dios, aún las grandes masas de rocas que parecen ser tan duras son destruidas. Eso tiende a mostrarnos el gran poder que tiene Dios. A veces podemos ver esos cerros tan grandes, tan rocosos, que parecieran ser tan difíciles de derribar, pero el Señor con su poder lo puede hendir. ¿Qué es lo que significa cortarlo? Es como si viéramos poqui y el Señor viniera, ¿cierto?, y lo cortara por la mitad. ¿Cómo quedaría uno, hermano? Así es el poder de Dios. Así es el poder de Dios, para que lo dimensionemos en esta figura poética. Pero haciendo un paréntesis, el versículo 7 de Nahum capítulo 1 dice: Jehová es bueno. Y usted puede decir, pero llevamos 6 capítulos hablando de la ira. Y el 7º verso dice: el Señor es bueno. ¿Se fija cómo la palabra del Señor aquí habla que en medio de la ira hay una esperanza? Como le dije, si Él, cuando Adán y Eva pecaron, hubiese querido matarlo y destruir toda la tierra con los animales, con todo, Él estaba en todo su deber, estaba en todo su derecho el Señor. Porque nosotros le habíamos fallado a Él, no Él a nosotros. Y la paga del pecado siempre ha sido la muerte. Entonces el Señor de partida no le debe nada a nadie en este mundo. Nosotros somos los que le debemos a Él. Y aquí, si le debemos algo al Señor, es porque en primer lugar dice el verso 7, Jehová es bueno. ¿Qué significa esto? Dios no solo está enojado, Él también se muestra bueno para con su pueblo. Como el nombre de Nahum, Él nos consuela y nos da la esperanza de que sus enemigos y los enemigos de los hijos de Dios tendrán que pagar por cada una de sus obras. Por eso esto es una carta de esperanza para Israel,
Y es una carta de esperanza para nosotros. Es una profecía de esperanza para Israel y es una profecía de esperanza para nosotros. Quizás a veces hemos sufrido la burla, a veces hemos sufrido que algunas personas se aparten de nosotros, pero creo que nuestros hermanos de Asia, de África, de muchos lugares, ¿cierto?, están sufriendo una persecución tan grande, como sus familias son despedazadas por estos radicales musulmanes, los cuales, ¿cierto?, matan a sus hijos, matan y violan a sus esposas, los asesinan, los torturan. Pero el Señor aquí da una esperanza. El Señor es bueno. El Señor es bueno, y si Él es bueno con su pueblo, Él va a traer el castigo para sus enemigos. El Salmo 73, versículo 1. Salmo 73, versículo 1, para ir viendo qué significa que el Señor sea alguien bueno. Salmo 73, verso 1. En primer lugar, cuando hablamos de que el Señor es bueno, lo hablamos de que esa bondad se extiende hacia su pueblo. Salmo 73, versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Se fija para quién el Señor es bueno? También la palabra del Señor, ¿cierto?, en otro lugar dice que Él es bueno con todas las personas, pero debe entender, tal como su gracia se extiende de dos maneras, una gracia común y una gracia selectiva, así también su bondad. Hay una bondad común y hay una bondad también selectiva de Dios. Cuando hablamos de la bondad selectiva de Dios, estamos hablando de su bondad hacia la salvación. Cuando hablamos de la bondad común, es esa bondad que el Señor aún extiende sobre esas personas que blasfeman tanto contra Él, hermano. No sé si a usted le ha tocado ver a personas blasfemando y diciendo tantas cosas del Señor, y usted ve que no se mueren, quedan ahí. Y después llegan a su casa bien, tienen alimento para darle a su familia, sus hijos están sanitos, está todo bien en su hogar, y ellos creen que nada les pasa. Pero el Señor ha extendido su bondad también. Por eso Él quiere que nosotros también seamos buenos con las personas que nos hacen daño. Es eso lo que nos pide el Señor, para que seamos hijos de nuestro Padre, como lo estamos viendo en la bienaventuranza. Pero el Señor en su bondad selectiva dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. No solo está hablando del pueblo de Israel, se fija, no solo habla de Israel, sino para con los limpios de corazón. Este distintivo está haciendo el Señor con respecto a esta situación. Porque recuerden que los fariseos, ¿qué decían? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor le dice: no son todos los hijos de Abraham, sino los que son hijos por medio de la fe. Esos son los verdaderos. Así también, mucha gente puede creerse del pueblo de Dios, pero solo está recibiendo la bondad común. Pero la bondad selectiva es para sus hijos. ¿Y sus hijos quiénes son? Los limpios de corazón. Los limpios de corazón, como estamos viendo en la bienaventuranza. Es maravilloso, hermano, entender esto. No sé si usted lo ha podido analizar de esta manera. Estamos viendo la bienaventuranza el jueves. Algunos domingos estamos viendo el libro de Nahum y están tan conectados, hermanos. Tan conectados esto, cómo van saliendo estas mismas cosas. Es maravilloso ver cómo la Biblia está conectada de esa manera. ¿En qué consiste la bondad de Dios? ¿En qué consiste que Dios sea alguien bueno? Marcos capítulo 10. El Señor trazando la verdad, le dijo a este joven algo muy importante. Marcos capítulo 10, versículo 8. Marcos 10, 8. Perdón, Marcos capítulo 10, versículo 17. Ahora sí, que no había notado. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino,
Vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿quiere para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, en primer lugar, cuando la gente dice: yo soy una persona buena, ahí ya está pecando ya. Ahí ya está haciendo algo malo ya. Porque ¿qué dice el Señor aquí? Hay uno solo que es bueno. Y ese bueno, Dios. En primer lugar, el Señor aquí está hablando de manera común. ¿A qué me refiero con esto? Él con esto no está diciendo: yo no soy Dios. Él entiende que esa persona ni siquiera sabe quién es Él. Ese joven se acercó a Jesús como que Él era cualquier maestro y como que cualquier persona puede alcanzar a ser bueno. Por eso le dijo: Maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Él ni siquiera entendía el concepto de que ningún ser humano en esta tierra puede ser bueno. Él no había entendido el Evangelio, él no había entendido la ley, él no había entendido los profetas, así como muchos religiosos de hoy en día no entienden. Creen que, de acuerdo a la ley, son justificados delante de Dios. Pero, aquí le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si tú verdaderamente supieras y entendieras el Antiguo Testamento, te darías cuenta que la ley muestra nuestra pecaminosidad y que la única manera de ser un limpio de corazón es por medio de Jesucristo. Como dijo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David ya en el Antiguo Testamento estaba diciendo que la única manera de que él fuera limpio de corazón era si el Señor lo limpiara. Pero este joven no entendió. Pero nosotros sí debemos entender: si Dios es bueno, Él es el único bueno. Él es el único bueno. Y cuando hablamos de ángeles, cuando hablamos de principados, potestades, y hablamos de todo este reino espiritual, aún sobre ellos hay uno que es bueno, ¿saben? Y ese bueno es el Señor. El Señor es el único bueno. ¿En qué consiste de que Dios sea bueno? ¿O en qué consiste la bondad de Dios? Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor con respecto a que el Señor es bueno, es benigno. Dice Romanos 2, 4: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Un sinónimo de que Dios sea bueno es que Dios es benigno. Dios es bueno porque Él es benigno. Cuando hablamos de que Dios es bueno, se divide en dos partes: benignidad y bondad. No son lo mismo. Benigno es el trato que nosotros tenemos hacia otros, y bueno es la cualidad que tiene una persona. Entonces, cuando hablamos de que Dios es bueno para con su pueblo, o cuando hablamos de que Dios es bueno para con la gente, estamos hablando de su benignidad. Me gusta también considerar las versiones nuevas. Dice: o ignoráis la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia. ¿Se fijan cómo lo entendemos de manera más clara? El Señor, para mostrar su bondad, Él tiene que ser tolerante, pero no tolerante del pecado, tolerante para decir: una persona está blasfemando mi nombre, y igual voy a permitir que tenga trabajo. Un hijo de Dios pecó, se arrepintió, yo le voy a mostrar mi perdón. ¿Se fijan cómo el Señor muestra su benignidad? Muestra de qué manera su benignidad, con tolerancia y paciencia. El Señor, para mostrar esta bondad, hermano, esta benignidad, perdón, tiene que mostrarse tolerante y paciente. Porque, como le dije, Él puede asesinarnos en este instante. Si Él quiere, Él puede quitarnos la vida así, hermano. No piense que la vida le pertenece al diablo o le pertenece a los demonios. Ellos no pueden hacer nada. El Señor es el dador de la vida.
Y Él puede quitarle la vida a uno cuando Él lo quiera. Cuando Él lo haya establecido, va a ser de esa manera. Entonces la bondad de Dios, o la benignidad de Dios, perdón, es algo sumamente grande. Ese amor tan grande que el Señor nos muestra, la cual aún no solamente se muestra paciente, no solo se muestra tolerante, sino que también es capaz de llevarnos al arrepentimiento. ¿Te fijas? Y mucha gente dice, lo ve de una manera tan fácil, me arrepentí. Pero no es algo tan simple. Solamente la bondad, la benignidad de Dios puede llevar a una persona a un verdadero arrepentimiento. Solo porque el Señor es bueno, doblega nuestro corazón para guiarnos a arrepentirnos. Solamente por la benignidad del Señor. El Salmo 25 profundiza un poco más sobre este tema de la benignidad de Dios, de que Dios sea alguien bueno. Salmo 25, versículo 7. Salmo 25, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Así es la benignidad del Señor. Así de bueno se muestra con el Señor para con nosotros. Pudiéndonos destruir, nos perdona. Y es tan bueno y recto que nos enseña el camino. Fija, así de bueno el Señor, porque Él sabe que no basta con tan solamente perdonarnos, sino que también tiene que enseñarnos, tiene que transformarnos. Es un trabajo que hace el Señor. Mucha gente cree que venir a Cristo es hacer una decisión, ya me arrepiento, me bauticé y listo. Estoy listo. No, el Señor tiene que enseñarnos su camino. Por eso hasta el último día de nuestra vida, mientras podamos hacerlo, tenemos que congregarnos. Porque el Señor está mostrando su bondad. Si hay palabra que está dentro de la Biblia, y si esa palabra está siendo enunciada, es un tesoro tan grande, hermano, que a veces no le tomamos el valor y el peso que esto tiene. Es un tesoro tan grande lo que el Señor nos está dando. Porque si aún hay palabra, y aún este pequeño grupo de hermanos el Señor le sigue dando palabra, es porque Él está mostrando su bondad para con nosotros. La palabra del Señor nos muestra que Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. El Salmo 31, 19. Salmo 31, 19 dice así la palabra del Señor. ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres! ¡Cuán grande es la bondad del Señor! La bondad del Señor es algo tan grande que Él ha guardado esta bondad, la ha atesorado en su corazón para expresarla a los que temen su nombre. Él la ha mostrado a los que esperan en Él, delante de los hijos de los hombres. Siéntase alegre en el Señor de que Él le haya dado la oportunidad de ser su hijo, de ser su hija. Siéntase alegre, hermano, porque hay cuánta gente en este mundo y el Señor le ha placido a Él desde su corazón que usted esté en su camino. Como dijo el Señor, muchos van a procurar entrar, pero no van a poder. Pero el Señor le ha placido que nosotros estemos aquí. ¿Le damos gracias al Señor en nuestra oración? ¿Le damos gracias al Señor o ya nos olvidamos de darle gracias? ¿De dónde nos sacó? ¿O de la paciencia que el Señor ha tenido por nosotros? Eso es que el Señor sea bueno. Eso es que el Señor sea bueno. Volvamos a Nahum. Nahum, capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, pero Él no solo es bueno, sino que también es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.
¿Qué es lo que es el Señor? Fortaleza. La fortaleza, entendámosla del contexto bíblico, porque tiene dos significados. ¿Cierto? Una cualidad de ser fuerte ante las situaciones o cosas adversas que vengan. Y está también la palabra fortaleza en el sentido bíblico, el cual es un lugar fortificado y organizado para la defensa de una nación, de una región, etc. La manera bíblica en la cual se expresa la fortaleza no es la cualidad que tiene un ser humano para preservarse a pesar de la adversidad que venga, sino que habla de un lugar. La fortaleza no está en usted, es lo que la Biblia nos muestra, porque nosotros, ¿qué es lo que hay? No hay nada, no hay nada, hermano. La fortaleza está en el Señor. La fortaleza está en el Señor, porque ese es el lugar fortificado donde usted debe recurrir. Si nosotros estamos mal o algo malo nos acontece, si no nos refugiamos en el Señor, vamos a morir en la depresión, hermano. Si viene algo adverso en nuestra vida y no nos refugiamos en el Señor, estamos perdidos. Si queremos confiar en la familia, queremos confiar en los amigos, queremos confiar en la gente que está a nuestro alrededor, vamos a estar perdidos, hermano. Porque cuando viene la angustia es algo que está en el corazón. No le va a ayudar un psicólogo, no le va a ayudar un médico, no le va a ayudar ni su papá, ni su mamá, ni su familia de su alrededor. Porque son enfermedades del alma. Son alteraciones de nuestro interior. Un doctor puede darnos pastillas, una persona puede decir una palabra de aliento, pero el que conoce los corazones es el Señor. Por lo cual, si usted quiere prevalecer, y no olvide esto, si usted quiere prevalecer cuando la angustia venga, porque la angustia va a venir, el Señor dijo: en el mundo ustedes van a ser afligidos. ¿Pero qué dijo? Confíen, yo les cierro. Ahí está la fortaleza. Ahí está donde debemos recurrir. Si no recurrimos al Señor, lamentablemente, ¿cierto? Como mucha gente hoy en día le está pasando, el suicidio le espera. Es así de duro, hermano. ¿Cuántas personas se suicidan porque no tienen una fortaleza? No recurren a la fortaleza. Recurramos a la fortaleza de Dios, porque Él es la fortaleza en el día de la angustia. Israel en este contexto estaba siendo asolado por Asiria. Asiria lo tenía mal a Israel. Imagínense lo que están destrozando, todas las cosas que estaban en sus casas, estaban matando a esposos, violándose mujeres, destruyendo todo lo que está a su paso. Pero el Señor, con esta carta de consuelo que le dan aún, le dice: pero el Señor va a vengar todo esto que le está pasando. El Señor lo va a vengar. El Señor va a tomar acción en esto. Por eso Él es bueno. ¿Está viviendo este momento malo? El Señor nunca nos prometió que no íbamos a tener momentos malos. Él dijo que no íbamos a tener. Pero ahora, refúgiense en mí, dice el Señor. Si yo les doy momentos malos, dice el Señor, es para que se refugien en Él. Si vamos a vivir momentos malos, es para que nos refugiemos en el Señor. Es para que entendamos dónde está nuestra fortaleza. Porque Él es la fortaleza en el día de la angustia. Ese lugar fortificado que está para defensa de los hijos de Dios es donde debemos recurrir cuando la angustia, el desánimo, el dolor nos acecha. Quienes confían en sus propias fuerzas son despedazados por la angustia y la depresión. Veamos qué hacen los hijos de Dios en momentos adversos como los que vivía el pueblo de Israel en los tiempos de Nahum. Salmo 18, Salmo capítulo 18. Una alabanza, ¿cierto?, que la hemos cantado muchas veces. Salmo 18, 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto
refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Se fija por qué le dije que no es esa fortaleza la segunda definición, que es la cualidad de ser fuerte? Porque no venimos a decir aquí, hermano, ¿a dónde están los fuertes? Levanten la mano los que son fuertes. No. Recurra a la fortaleza. Como puede decir aquí el salmista David, tú eres mi roca. Recuerde, si usted analiza los castillos, ¿de qué están hechos? De madera. Están hechos de materiales comburentes que pueden ser destruidos por el fuego, de roca. Porque la roca es lo más duro. Por eso aquí dice, Jehová es roca mía, es mi castillo, es mi libertador. He visto algunos reportajes sobre los castillos y es muy hermoso esa defensa, que no solamente son imponentes, no solamente son hermosos, sino que están ahí con un fin: proteger a la persona que está dentro. Los castillos son tan complejos, hermanos, que tienen pórticos muy pequeños donde cae una persona, porque para proteger al rey, muchos soldados en ese camino iban, y si venía uno, lo mataban. Como era cortito, y si mataban al que está, había otro que no iba a permitir que tocaran al rey. Así el Señor nuestro Dios es nuestra fortaleza. Si usted recurre a Él, en ese momento, ¿quién va a poder hacerle algo? ¿Va a poder la angustia mermarlo y destruirlo? No va a poder, porque ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor imponiéndose. Dios mío, fortaleza mía. Pero usted tiene que hacerse propietario de este castillo. No es solo que usted se esté refugiando en ese castillo. Usted tiene que decir, es mi castillo, es mi Señor, es Él en quien yo descanso. Tiene que aferrarse a esta promesa, con fe, con confianza. Porque usted tiene que convencerse, yo tengo que convencerme que Él es mi castillo. No solo es un castillo, es mi castillo. Y en Él yo voy a confiar. Él es mi escudo. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. ¿Dónde David reconoce que yo estoy ayudándole al Señor a que Él me ayude? O yo estoy luchando con el Señor. No, el Señor está luchando conmigo, por mí. Muchas veces tenemos ese discurso. ¿Cómo está, hermano? Estamos luchando. Si lucha usted, si lucho yo, voy a perder, hermano. Muchas veces lo hemos dicho. ¿Cómo está, hermano? Estoy luchando, estoy batallando. El Señor, ¿cuál es la promesa del Señor? Él va a pelear por nosotros. El Señor está peleando mi batalla. Por eso muchas veces cuando estuvimos en algún momento en una religión, la religión es uno mismo luchando. Y cuando lucha uno mismo es algo tan doloroso, porque se cae. Pero el momento que nos aferramos a la gracia del Señor, Él pelea por nosotros. Y las batallas van cayendo, porque el Señor es el que va peleando por mí. El día en que usted quiera luchar con su pecado, con su propia fuerza, va a pasar en el suelo. Pero el día que nosotros aprendamos que el Señor es nuestro castillo y que Él va a pelear por nosotros, ¿nosotros a dónde vamos a recurrir? A la oración. ¿A dónde vamos a recurrir? A la palabra. ¿A dónde vamos a recurrir? A las promesas de Dios. No vamos a recurrir a nuestro intelecto a ver cómo voy a salir de esto. No. Señor, estoy en esta angustia, tú me vas a sacar de esto, porque tú eres mi castillo. Ahí es donde tenemos que utilizar los textos de la palabra del Señor. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Señor es nuestra fortaleza porque Él nos va a librar. No para siempre nuestros enemigos nos van a estar azotando. No para siempre nuestros enemigos nos van a estar destruyendo. Porque el Señor va a venir y nuestros enemigos van a tener que huir. ¿Él tenía alguna sombra de duda? No. Él estaba plenamente convencido de que así sería. El Salmo 22, 19 dice la palabra del Señor así. Salmo 22, 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
Se fija nuevamente, no está hablando de que él está batallando, no. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando estemos en la angustia, no crea que tampoco va a ser algo tan rápido. El Señor nos deja ahí para que en realidad Él no necesita ver lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe, pero Él necesita que usted lo vea. Por eso cuando vengan estas pruebas, estas dificultades, el Señor quiere que usted vea lo que hay en su corazón. Si viene toda esta angustia y corrimos el mundo, quiere que nos demos cuenta que nunca fuimos verdaderos. Cuando viene la angustia y permanecemos en el Señor, Él quiere que después te mire y vea cómo lo ha librado Él y cómo le ha hecho permanecer. Por eso el Señor permite todas estas cosas, y es que Él lo sabe todo, pero somos nosotros los que no sabemos las cosas. Y no las sabemos porque no somos diligentes en nuestro estudio de las cosas del Señor. El Salmo 28:7, Salmo 28:7, dice así la palabra del Señor: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Aquí está hablando de las victorias pasadas, porque lo dice en tiempo pasado. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido, dice el versículo 8. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabé. También muchas veces hemos perdido eso, hermano. ¿A qué me refiero? Hemos perdido el alabar al Señor, ¿cómo decirlo? Hemos perdido alabar al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Muchas veces cantamos por cantar, y eso no debe ser así. Cada alabanza que estamos cantando debe ir siendo meditada de acuerdo a lo que el Señor ha hecho particularmente en cada uno de nosotros. Pero si cantamos por cantar, realmente no estamos brindándole al Señor lo que Él ha hecho con nosotros. No estamos reconociendo delante de Él lo que Él ha hecho en nuestra vida. Convénzase, el Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿cómo es la fortaleza del hombre? El Salmo 20, versículo 7, Salmo 20, versículo 7, porque el hombre también tiene una cierta fortaleza, pero comparada con la de Dios, no es nada. Salmo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor: estos confían en carros y en caballos, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Y qué pasa con los que confiaban en carro y en caballo? Dice el verso 8: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Aquellos en el tiempo de David confiaban en su ejército, confiaban en sus carros, confiaban en sus caballos, es decir, confiaban en sus capacidades. Pero el siguiente verso dice que los que confían en sus capacidades, como sus carros, sus caballos, van a flaquear y van a caer. Mas nosotros, en el tiempo de la angustia, podemos caer, pero Él nos va a levantar. Él nos va a levantar y nos va a salvar. Porque no confiamos en nosotros mismos. Porque no confiamos en nuestras capacidades, confiamos en el Señor. Porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza y no nosotros mismos. El Salmo 90, verso 10. Salmo 90, versículo 10, dice la palabra del Señor: y aquellos que confían en su experiencia, aquellos que confían en su experiencia, les dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo es la fortaleza de la vida del hombre? ¿Es grande? ¿Es poderosa?
La fortaleza de la vida del hombre, dice el Señor, es una molestia y es un trabajo. Y es tan corta que se pasa en un momento. Así que si queremos confiar en nuestra fortaleza, en nuestra sabiduría, en que dice, en que yo ya he tomado experiencia en las cosas de la vida, su experiencia nada más le muestra que es una molestia y un trabajo ocuparse de estas cosas. Pero cuando confiamos en el Señor, vamos a prevalecer. Cuando confiamos en el Señor, verdaderamente vamos a entender lo que la fortaleza significa. No solo dice Nahum, capítulo 1, verso 7, fortaleza en el día de la angustia, sino que también dice, y conoce a los que en Él confían. Cuando el Señor rescata a alguien, cuando el Señor fortalece a alguien, cuando el Señor, ¿cierto?, permite que alguien se fortalezca en Él, no está permitiendo a cualquiera, está permitiendo a aquellos que Él conoce. Porque el Señor, hermano, aunque usted a veces no lo haya meditado, el Señor nos conoce. Y no conoce solamente parte de nosotros. Me atrevo a decir que el Señor nos conoce más que nosotros mismos, más que nuestra mamá, más que nuestro papá. El que nos conoce profundamente, íntimamente, es el Señor. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor no solo nos conoce cuando nacimos en tal año, el Señor nos conoce antes de que viniera la creación. El Señor ya nos conocía. El Señor ya conocía todo de nosotros. El conocimiento de Dios acerca de nosotros es algo muy grande, hermano. Que aún 2 de Timoteo 2:19 dice con respecto al conocimiento que tiene Dios de nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. 2 de Timoteo 2, 19, con respecto al conocimiento que tiene el Señor. Recuerda, el Señor es fortaleza, pero para sus hijos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. ¿Y qué queda para nosotros? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tengamos cuidado de creernos algo que no somos. Tengamos cuidado de creernos hijos de Dios cuando no lo somos, porque podemos caer derrotados y muertos en el instante. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es este sello? El Señor conoce a las personas. Y el Señor va a ser fortaleza indudablemente para las personas suyas. Pero con respecto a nosotros dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, ¿quieres saber si el Señor te va a fortalecer? ¿Quieres saber si eres alguien que es conocido por Dios? ¿Quieres saberlo? Apártese de iniquidad. Apártese del pecado. Apártese de todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Apártese de esas cosas y va a tener la seguridad de que Dios lo conoce. ¿Por qué hay un énfasis de unir la bondad de la benignidad de Dios con la fortaleza y colocar por último el conocimiento de Dios? ¿Por qué se hace ese énfasis? Es porque para que el Señor no quiera hacerle promesas falsas, el Señor quiere hacer promesas concretas. Entonces, para que el Señor le dé una promesa concreta, usted tiene que tener seguridad de su salvación. Porque si usted no está seguro de que ha sido salvado por Cristo, ¿cómo va a poder aferrarse a estas promesas? Porque estaría dudando. Recuerde, el Señor dice que cuando le pedimos algo no podemos dudar nada. Y si nosotros dudamos nuestra salvación, al final, ¿qué está pasando? ¿Vamos a poder conseguir algo? No, porque no podemos dudar de las promesas del Señor. Pero el Señor tampoco quiere que usted se engañe a sí mismo o lo tiente.
diciendo, no, yo soy alguien del Señor. No, tampoco quiere que lo diga de una manera despreocupada. El Señor quiere que usted tenga una verdadera certeza, pero no fundada en el aire, sino de manera sólida. ¿Cómo usted va a poder tener seguridad de su salvación? ¿Se está apartando del pecado? ¿Se está apartando de la maldad? ¿Se está alejando de lo malo? ¿Se está alejando de las cosas que le hacen daño? ¿Se está alejando de aquello que la palabra le prohíbe? ¿Se está alejando de aquello que la palabra le manda que no haga? ¿Se está alejando de esas cosas? Si se está alejando de esas cosas, no porque un hermano se lo diga, no porque una persona se lo diga, si se está alejando de esas cosas, es porque el Señor está en usted. No hay otra explicación. Porque recuerde, ¿quién se puede apartar del pecado cuando nadie lo está viendo? Solamente los verdaderos hijos del Señor. Porque saben que su Señor está en todos lados. Y no solamente lo saben, sino que están convencidos de eso. Pero aquellos que no están convencidos de eso, ¿cómo van a tener una seguridad de la salvación si ni siquiera creen que el Señor está afuera cuando nos vamos para la casa? El Señor está en todo lugar, hermano. El Señor está en todo lugar, y si quiere tener una certeza de su salvación, es porque usted está fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fortaleza. Es porque usted se está dejando gobernar por el Espíritu de Dios. Volvamos al libro de Nahum. Nahum, versículo 8. Nuevamente utiliza, ¿cierto?, el género de la poesía literaria. Nahum 1, verso 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Si bien el profeta utiliza una profecía poética, esta profecía poética se cumplió. Esta profecía poética se cumplió y fue de manera literal. ¿Qué dice que le iba a pasar a los asirios? Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. ¿Sabe cómo vino la destrucción a Asiria? Aquella ciudad que hoy día usted puede ubicar en Irak, cerca de esos terrenos de Irak, cerca del río Tigris, porque ahí estaban situados. Vino una inundación tan grande, hermano, sobre el Tigris, que empezó a derribar los muros de los asirios. Vino el agua, una inundación, una inclemencia del tiempo, y empezó a derribar los muros de los asirios. Cuando bajó el agua, vinieron los babilónicos, y al estar ellos sin muros, desprotegidos, los despedazaron y los destruyeron. Después siempre vivieron subyugados. Y me va a creer, hermano, que esa profecía hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Un archivo de la tercera del año 2010, hablando con respecto a esto, pero no con respecto a la profecía, sino con respecto a la inundación que causa todavía el río Tigris sobre esa nación. Dice, mire, esta profecía se cumplió cuando el río Tigris se desbordó y destruyó los muros de los asirios, permitiendo que los enemigos babilónicos los destruyesen, dejando mucha mortandad. Sin ellos poder hacer mucho, incluso en el año 2010 se hizo la estimación que hasta ese año ya iban 30 metros arrasados por el río Tigris sobre esa antigua ciudad de Asiria. Un juicio que ha durado hasta hoy. Hasta hoy se sigue arrasando esa ciudad. Y ellos quieren detener eso porque la ciudad de Asiria, ya el Tigris se la está consumiendo por completo. Y ahí hay mucho esto arqueológico, entonces ellos quieren seguir protegiendo eso. Pero se fija cómo el Señor ejecuta el juicio sobre sus enemigos. Él marcha sobre la tempestad. Él marcha sobre lo que el hombre le teme. Como le dijimos la vez pasada, Hitler no pudo conquistar Moscú, porque si usted ve, ¿cierto?, la historia, vino una tormenta de nieve tan grande que mermó al ejército alemán, tal que murieron varios de ellos, porque cuando necesitaban ir al baño, se congelaban y empezaban a morir. Cuando llegaron casi a llegar a Moscú, ellos ya estaban ya mermados, ya casi muertos. Vinieron los de la Unión Soviética y los despedazaron.
¿Se fijan cómo el Señor puede mover cosas así? Como Napoleón Bonaparte, alguien que iba conquistando tanto, el Señor lo mata a temprana edad. Así, hermano, son las cosas del Señor. Los planes de sus enemigos pueden ser truncados en un instante, pero los planes del Señor, ¿quién los va a truncar? Como dijo Job, ¿quién va a poder en contra de los planes del Señor? Si el Señor ha decretado que algo sea, ¿quién va a poder decirle algo? Nadie. Nadie, hermano, nadie. Por eso es importante ver esto. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Cuando se cumplió esta profecía sobre Asiria, es como dice un dicho popular: se les vino la noche, se les vino las tinieblas, se les vino la oscuridad, porque de ahí ellos no pudieron hacer nada. ¿Qué sucede hoy en día, hermano? La soberbia del hombre es derribada en un instante. Vemos cuántos grandes edificios la gente se ha estimado por hacer y proyectos tan grandes, y el Señor lo ha derribado en un instante. Recuerdo cuando trabajaba para la división El Teniente como contratista, estaban haciendo un proyecto tan grande de un camino que iba a hacer tantas cosas en el nuevo nivel mínimo, pero bastó que falleciera una persona para que pararan ese contrato. Así, hermano, a veces se proyecta, la gente hace planes para tantos años y tantas cosas, pero el Señor en un momento derriba todo, porque todo está en su control y Él sabe por qué hace las cosas, pero Él en un momento derriba todo. Así es todo orden de cosas. Por eso no tenemos nada más que someternos al Señor. Él tiene el control de todo. Una historia habla de un predicador de la antigüedad llamado John Wesley, que mientras predicaba llegaron con la noticia de que su casa se estaba quemando. ¿Y sabe lo que él dijo? Déjenla que se queme. Si el Señor permitió eso, el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Ahora yo debo recurrir al Señor para que Él me ayude en este momento difícil. Yo creo que así debemos tomar nosotros lecciones, hermano. El Señor tiene el control sobre todo, aún sobre lo malo que nos está pasando. Aún sobre lo malo, el Señor es bueno. El Señor es nuestra fortaleza y el Señor conoce a las personas. Pero más los enemigos con inundación impetuosa los consumirá, y las tinieblas van a perseguir a sus enemigos. La oscuridad va a venir sobre cada uno de ellos y no podrán levantarse, no podrán ver absolutamente nada. Verso 9. Estos versos, ¿cierto? Debemos irlos meditando, de acuerdo a lo que se ha ido hablando. El verso 9 se detiene y pregunta, hace una pregunta. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Se fija cómo el Señor es como que está nuevamente con ese tono de sarcasmo? Porque aquí le está hablando de sus enemigos. Recuerden que la profecía encuentra a los enemigos. Y ahora les pregunta, después que les dijo todo eso, ¿qué piensan contra el Señor? ¿Qué piensan hacer en contra del Señor? ¿Acaso podrán hacer algo? ¿Acaso podrán confabular algo en contra del Señor y hacerlo caer? No. ¿Qué piensan contra el Señor? Permítame tomar un ejemplo de lo que los asirios hicieron en los tiempos de Ezequías, en Segunda de Crónicas. Recuerde que no es posible situar aún, pero sí, la Biblia nos da un trozo en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, como los asirios en algún momento quisieron burlarse de las cosas del Señor, y miren lo que les pasó. Segunda de Crónicas 32, versículo 13. Este es un asirio amenazando al pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 32, 13. Si usted puede, un paréntesis, en YouTube, ver la película del rey Ezequías, véanla. Es muy bíblica, muy completa, y aparecen todos estos textos. Segunda de Crónicas 32, 13 dice: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra?
¿Pudieron los dioses de las naciones de esa tierra librar su tierra de mi mano? Esos son los asirios, dice. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico el pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda de Jehová, y ricos y presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de él. Imagínense cómo era la soberbia de los asirios. Imagínense, el pueblo de Israel estaba en los muros, estaban ahí en los muros, estaban conversando, y estos eran tan pillos los asirios que ellos sabían hablar judaico. Entonces empezaban a asustarlo y a decirle al pueblo lo que iba a pasar. ¿Cómo controla un pueblo? Porque no todo el pueblo creía en el Señor, obviamente. Pero ellos clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Y ellos, entre más se burlaban, los hijos del Señor clamaron. Vino un ángel en la noche, destruyó todo. Y ese hombre que se creía tan soberbio volvió a su casa, se metió al templo y sus propios hijos lo mataron. ¿Se fija cómo el poder de Dios, hermano? ¿Cómo el Señor puede reducir a la nada a sus enemigos? Es por eso que en ese contexto dice Nahum capítulo 1 versículo 9: ¿qué pensáis contra Jehová? Y empezó, ¿cierto?, lo así, y el Señor dice: Él hará consumación. O sea, consumación significa terminar la tarea. ¿Qué pensáis contra Jehová? El Señor va a terminar la tarea. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El Señor le va a dar un golpe certero a sus enemigos. Él no va a tener que ir de nuevo, como a veces pasa en la guerra. Fueron una vez, los dejaron medio, después fueron una vez y los mataron. No, el Señor cuando viene, les da un golpe certero, ¿no? Y no hay nada que puedan hacer. Tal como ese rey de Asiria en los tiempos de Ezequías, que estaba en ese campamento, lo destruyó todo. ¿Qué iba a poder hacer? Solamente huir avergonzado. Así el Señor hará huir avergonzados a sus enemigos. ¿Qué pensáis hacer contra el Señor? No podemos hacer nada. Vamos a orar a la presencia de nuestro Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tenemos un Dios incomparable. Tenemos un Dios tan único que si los dioses de la antigüedad no pudieron librar a sus pueblos, el Dios de Israel sí nos ha librado. Qué maravilloso es, Señor, cómo has humillado a los grandes imperios, cómo los poderosos han tenido que sufrir la caída de sus imperios.
Oh Señor, cuán grande es tu poder y cuán grande es tu nombre, que cuando tu juicio viene, no hay quien pueda hacer frente. Pero tenemos la confianza de que el Señor es bueno, tenemos la confianza de que el Señor es nuestra fortaleza, tenemos la confianza de que Él nos conoce. Señor, si aún no estamos en angustia, si aún no estamos, Señor, en dificultad, si aún no han venido estas cosas a nuestra vida, permítanos en aquel día entender que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, que tú eres fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, en quien confiaré. Oh Señor, si tenemos un Dios tan grande, tan incomparable, tan inigualable, que no hay quien pueda prevalecer contra Él. Oh Señor bendito, si te pudiéramos pedir algo, te pediríamos temor a Dios. Queremos temerte, Señor. Queremos tener una real seguridad de la salvación, fundada en las Escrituras y no en nuestro pensamiento. Sé tú nuestra roca a la cual continuamente podemos acudir. Castillo fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será ayudado. Mientras muchos confían en sus carros y en caballos, nosotros confiaremos en el Señor de los ejércitos. Mientras ellos flaquean y caen, nosotros caemos y somos levantados por Dios. Salva, oh Señor, sálvanos de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, en el momento de la angustia. En el nombre de Jesús. Amén. Glorias sean dadas a tu nombre, mi Señor. Vamos a entonar una alabanza al Señor, un cántico antes de rogar al Señor la bendición. Vamos a entonar una alabanza a nuestro Señor amado.
Dios, por tu gracia incomparable, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benignidad. Señor amado, una vez más has hablado en nuestras vidas y corazones. Te hemos podido cantar, alabar, adorar, Señor, y orar a tu presencia. Qué dicha es la que nos das de podernos gozar en tu presencia. Oh Señor, te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Guarde, Señor, nuestra entrada, guarde, Señor, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la gloria y la honra sean al Señor, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.